Ahora veamos una situación que es muy común dentro de las tablas dinámicas y es por eso que aprendas que las tablas dinámicas son objetos fuera de lo que son excesivamente la parte de las referencias en Excel. Cuando tú haces referencia en Excel a una celda, por ejemplo, aquí yo hago referencia a este dato, pues lo único que veo es una referencia respecto de una fila y una columna, o una columna y una fila. Para que esto suceda dentro de las tablas dinámicas, vamos a tener que aprender algunos conceptos que nos van a permitir hacer referencia de manera correcta o en muchos de los casos ni siquiera hacer referencias a las tablas. Ya tú decidirás qué es lo que necesitas para ver si conviene hacer referencia a la tabla dinámica o mejor utilizar una herramienta que yo más adelante les voy a mostrar. Mira, vamos a ir nuevamente a la tabla. Como ya es tabla, entonces no necesito seleccionar un rango. Le digo tabla dinámica. Aquí me dice la tabla de cursos. Y vamos a construir una tabla rápidamente. Esto va a ser muy sencillo de explicar. Mira, vamos a seleccionar la entidad federativa en la parte de filas. Vamos a tener los 32 estados del país mexicano. Vamos a decirle que queremos el costo. Y listo, hasta ahí va a ser nuestra tabla. Mira, esto va a ser muy sencillo, pero es importante que ustedes lo sepan y va a tener un trasfondo muy importante. Mira, aquí la tabla dinámica, lo que nosotros tenemos, vamos a darle un formato para que se vea mejor qué es lo que quiero explicar. Vamos a darle este formato. Aquí le voy a poner costo y aquí le vamos a poner estado. Estado. Y aquí costo. Listo, ya tenemos acá los conceptos. Vamos a poner costo en mayúsculas. No me lo acepta porque ya existe un concepto que se llama costo. Lo único que hago es agregarle unos espacios y listo. Ahora sí, mira, observa. Ya tenemos aquí la tabla dinámica con los costos correspondientes a cada uno de los estados de la República Mexicana. ¿Qué pasa aquí? Que muchas veces me llega a la mente la idea de calcular unas comisiones respecto de estos ingresos. Necesitamos calcular el 20% de ese monto respecto de estos ingresos y es importante hacer lo siguiente. Mira, lo que sucede es que hay personas que desconocen el tema de las referencias con las tablas dinámicas y pueden llegarse a meter en un conflicto. Mira, si tú piensas que las tablas dinámicas dices, oye, yo necesito a esos ingresos agregarle una comisión del 20% y agarras y copias el formato fuera de la tabla dinámica. Sin embargo, aquí hay dos cosas. Primero, hay datos que son parte de la tabla dinámica y hay datos que no son parte de la tabla dinámica. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Cuando yo estoy dentro de la tabla dinámica, se ven estos menús contextuales que tenemos arriba, pero si yo me voy a esta tercera columna, que es la columna C, los menús contextuales desaparecen porque esto ya no forma parte de la tabla dinámica, aunque tú le hayas agregado un formato idéntico y pareciera que son parte de los mismos datos y desde ahí tenemos el problema. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Primer problema, tenemos datos dentro y fuera de la tabla dinámica. Segundo problema, intentamos hacer cálculos con respecto a lo que tenemos en la tabla dinámica, pero por fuera de esta, es decir, en un rango de datos o en unas celdas que no forman parte de ella. Mira, ve lo siguiente. Cuando yo me voy aquí a el signo igual, nada más déjame ver si están activas estas herramientas, porque yo definitivamente yo las desactivo. Pero mira, vamos a hacer lo siguiente. Le voy a decir aquí igual y lo que yo tendría que hacer es a este monto calcularle el 0.20%. ¿Para qué? Para calcular el 20, no es cierto, el 0.20, para calcular el 20% de las comisiones que quiero asignar. Sin embargo, observa lo siguiente. Voy a hacer bien grande esto para que ustedes lo vean. Vamos a ver lo siguiente. Observa qué pasa si yo escribo el signo igual y hago referencia a la tabla dinámica. En lugar de tener la celda B4, que corresponde a ese concepto que estoy seleccionando, voy a tener una función que dice importar datos dinámicos, costo A3 con referencia absoluta, entidad federativa, Aguascalientes. ¿Qué es lo que sucede ahí? Las tablas dinámicas tienen unas referencias especiales en las que nosotros no podemos hacer referencias de manera normal como lo hacemos dentro de Excel con las celdas ayudados por una fila o una columna y una fila, mejor dicho.
Esto sucede porque en cualquier momento nuestra tabla dinámica puede cambiar. Es decir, si yo hago referencia, por ejemplo, al total de mi tabla, vamos a hacerlo amplio. Aquí, primeramente vamos a estirarlo. Si yo con esta celda hago referencia a este concepto que es el total general, cuando yo haga, vamos a agregar una segmentación de datos. Vamos a hacer más chiquito esto porque ya se hizo amplio. Ahora sí, vamos a agregar una segmentación de datos a esta tabla y le vamos a decir que queremos el nivel, por ejemplo. Para que sea rápido, la vamos a dejar por aquí. Entonces ya tenemos nuestra segmentación de datos. ¿Y qué va a pasar? Lo que yo necesito es que este concepto que yo tengo acá, pues siempre esté ahí respecto del total de mi tabla dinámica. Sin embargo, sabemos que nuestra tabla dinámica son conceptos que constantemente se van a mover. Es decir, cuando hagas filtros, es muy probable que el resultado de este concepto que se encuentra en este momento en la fila B, en la columna en la fila 38, en la columna B, fila 38, es muy probable que cuando yo filtre los datos, esta tabla se mueva y quede por ahí de la 31, por ejemplo, de la columna B, fila 31 o en cualquier lugar. Mira, vamos a decirle, por ejemplo, doctorado. En doctorado, aquí sigue quedando aquí los conceptos. ¿Por qué? Porque tengo alumnos de las 32 entidades. De la especialidad, por ejemplo, mira, en la especialidad sucede lo que les estoy tratando de decir. Aquí lo que sucede es que ya cuando yo filtro los conceptos de especialidad, el total de ese concepto cambia a la fila 32 de la columna B. Y entonces, para evitar que la tabla dinámica cuando se mueva me esté dando conceptos que debería estar aquí, en lugar de que me dé blanco, la función lo que va a hacer es perseguir esa referencia correspondiente al total general de esa tabla dinámica. Es por eso que no podemos hacer referencias a una tabla dinámica como lo hacemos normalmente con cualquier celda de Excel. Hasta aquí el segundo problema se cubre y entendemos el por qué tenemos este tipo de referencias cuando yo escribo acá. Entonces hasta ahí tengo una referencia de la tabla dinámica en donde se clona perfectamente o donde se copia el dato. Sin embargo, viene el tercer problema. El tercer problema es que creemos, aun cuando hacemos referencia con otro tipo de funciones a una tabla dinámica, consideramos que como en las referencias que hacemos a datos en Excel, cuando yo copio y bajo la función, consideramos que los datos deberían copiarse con base en las referencias relativas, que cuando yo copie y baje aquí me dé 31 millones, y aquí 4 millones, y aquí 2 millones, y aquí 7 millones, y así sucesivamente en un solo movimiento. Sin embargo, con este concepto que nosotros tenemos acá, nos presenta un tercer problema. ¿Qué voy a hacer? Voy a copiar y lo correcto es que me diera los mismos datos de esa columna y vamos a ver qué pasa. Le doy Enter y me encuentro con un problema grave y delicado. ¿Qué pasa? Que me está dando la misma referencia del concepto correspondiente a Aguascalientes, los 6.978.000. Esto se debe a lo mismo que acabo de explicar. La referencia se mantiene fija. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que esta referencia cuando se mueva pues me dé datos erróneos. Es decir, vamos a perseguir con la función importar datos dinámicos el dato de 6.978.000 y aunque yo lo copie ese hacia arriba o hacia abajo, esa misma referencia siempre va a ir a dar el mismo número. Y entonces cuando yo copio aquí, pues la información me va a salir incorrecta. Y una práctica incorrecta sería que tú vayas uno por uno, que tú escribas igual y pases de este lado, igual pases de este lado, igual así. Eso podría ser una actividad totalmente improductiva que te lleve mucho tiempo pensando en que los conceptos aquí no son 32, sino 100, 200 o 1000 o los que sean. Eso no estaría correcto. Entonces, pensemos que esto nos genera un problema. ¿Cómo lo podemos arreglar? Y arreglar de manera parcial porque tampoco considero que sea lo ideal. Entonces, ¿cómo vamos a hacer?
Vamos a hacer lo siguiente, nos vamos a ir aquí a la tabla dinámica y dentro de la tabla dinámica le vamos a decir aquí, analizar tabla dinámica y le decimos, aquí en opciones, nos vamos a opciones y dice aquí este concepto, mira, tiene una flechita verde, es decir que está activo. Generar e importar datos dinámicos, que es la función que nos activa ese tipo de referencias. Yo la puedo desactivar si doy clic aquí. Observa que si vuelvo a entrar ya no tiene la flecha, lo que quiere decir que aunque yo haga referencias a una tabla dinámica, pues entonces esta no se va no se va a modificar, es decir, va a ser una referencia normal, aunque el concepto sea una tabla dinámica. Mira, observa lo siguiente. Si le doy igual y hago referencia acá, en lugar de darme una función llamada importar datos dinámicos, lo que va a hacer es darme un concepto con la fila y la columna, es decir, columna B, fila 6. Y entonces eso va a resolver mi problema. Me voy a ir hacia abajo, voy a copiar todo y listo. Hasta ahí pareciera que todo está bien. Entonces, aquí ya resolví el problema, pero ¿qué pasa? Mira, vamos a darle acá, vamos a copiar estos datos aquí y listo. También no es cierto, vamos a copiar la función. Acá así y hasta podrías copiar el formato, ¿no? Ya lo tienes aquí y listo. Ahora sí, ya resolviste el problema y dices, Víctor, ¿en dónde está el problema? Por supuesto que está el problema. Para esto la comisión no debería ser el mismo importe. Esto nada más son las referencias, pero entonces lo que debería hacer es por punto 20. Acuérdense que lo que iba a hacer era calcular el 20% del importe para poder tener el concepto y listo. Ahora sí, ya tengo el 20% de cada uno de esos conceptos, de cada una de esas cantidades. Ahora observa lo siguiente, vuelvo a lo mismo. Si yo le doy aquí en maestría, aquí tenemos datos correspondientes a los 32 estados, no hay problema. Pero ¿qué pasa si le doy especialidad? Cuando yo le pico especialidad, sucede lo siguiente, de la especialidad no tenemos alumnos de todos los estados del país de México y por lo tanto el grupo de estados se acorta y entonces me queda esta grosería aquí. Me queda este grupo de datos en ceros que no me calcula nada, que aparte me da un formato excesivo, que se ve, la verdad se ve terrible y entonces empiezo a tener problemas con cómo estoy gestionando mis datos. Este es un gran problema que también pues me va a generar conflictos a la hora de que yo quiera pues procesar datos. ¿Por qué? Porque primero necesitas saber que los conceptos de tablas dinámicas son como objetos adicionales, como objetos como cuando insertas una imagen, como cuando insertas una forma, como cuando insertas una segmentación, que son objetos a los que si tú haces referencia, debes saber que estos no son objetos fijos, sobre todo las tablas dinámicas, que de ahí su nombre, que son rangos dinámicos, conceptos que se mueven, conceptos que van reaccionando con base en filtros y cambios que tú vayas realizando. Entonces esto nos va a generar un problema, así que no te despegues de este curso, porque en un momento más, en la siguiente clase, te voy a indicar qué es lo que sucede con estas referencias y entonces cómo podemos arreglarlas. Primeramente, recomendación, no es que sea totalmente malo. Segunda, puedes resolver un problema en el caso de que tú conozcas bien los datos y sepas que en su momento, aunque filtres información, esto no se va a mover. Ya decidirás tú si quieres agregar referencias normales o si quieres agregar referencias de tipo importar datos dinámicos, pero eso dependerá de qué tanto conoces la información. Ahora, en la siguiente clase yo te voy a mostrar cómo resolver esto y cómo hacerlo. ¿Para qué? Para que cuando tú muevas datos, entonces la información no sufra absolutamente ningún cambio.